Notas de investigación. Caso número 35. La niña. En el corazón de la ciudad donde la risa y la alegría suelen ser la norma, un escalofriante encuentro estaba a la espera de desarrollarse. Una historia que enredará las mentes de sus testigos y despertará el pavor en sus corazones. Una historia de oscuridad, no apta para pusilánimes, es la historia de Lily, una joven vibrante, cuya vida fue arrebatada intempestivamente, desencadenando una investigación que conduciría a profundidades espeluznantes y horrores indecibles. El cielo cargado parecía estar de luto con la ciudad cuando el detective Johnson, un experimentado investigador con años de experiencia a sus espaldas, entró en la escena del crimen. El cuerpo sin vida de Lily yacía allí, un sombrío contraste con el espíritu vivaz que todos recordaban de ella. Johnson había visto más de una tragedia, pero había algo diferente en esta. A medida que avanzaba la investigación, empezaron a surgir sorpresas. Un cuento espeluznante susurrado por una anciana sobre la maldición del pueblo, los símbolos inexplicables grabados en la piel de Lily, la naturaleza peculiar de sus heridas, todo empezó a apuntar hacia algo mucho más horrible que un caso de asesinato normal. Cuanto más profundizaba Johnson, más inquietantes se volvían las cosas. La acogedora ciudad revelaba poco a poco sus oscuros entresijos. Historias de ritos ancestrales, sacrificios de sangre y horrores que acechaban más allá de los límites del entendimiento humano. El cadáver de Lily mostraba signos de estos horribles rituales, dejando a los investigadores al borde de la cordura. Las pesadillas atormentaban a Johnson a medida que se adentraba en la locura que consumía el pueblo. El horror no era solo psicológico, era físico, tangible. El pavor que se filtraba en la realidad empezó a manifestarse en forma de imágenes grotescas, cuya visión haría temblar hasta el corazón más valiente. La ciudad estaba bajo la sombra de un horror cósmico indescriptible, una entidad que se deleitaba con la locura que provocaba, empujando a sus súbditos a acciones de una brutalidad indescriptible. El ritual, el asesinato, todo formaba parte de un gran y retorcido plan. Pero, ¿cómo detenerlo? ¿Podría siquiera detenerse? Después de meses de terror y desesperación, la investigación finalmente llegó a un final insatisfactorio. Nunca se encontró al asesino de Lily. O tal vez, siempre estuvo ahí, escondido a plena vista, más allá de la comprensión de nuestros sentidos mundanos. El pueblo volvió a su vida cotidiana, sus risas resonaron un poco menos vivas, su alegría se desvaneció como un recuerdo lejano. Y en algún lugar, en el corazón del pueblo, un antiguo horror reía siniestramente, atiborrándose del terror que había parido. La historia de Lily se convirtió en un escalofriante recordatorio de la oscuridad que yacía bajo la fachada de la realidad cotidiana. Una historia que sujetaba a la ciudad y a sus habitantes con una garra invisible, dejándoles preguntándose, temerosos de lo que podría estar acechando a la vuelta de la esquina. Caso número 34. El oscuro secreto. 3 investigadores, la detective Johnson, el agente Ramírez y el experto forense Martínez, son asignados a un desconcertante caso de desaparición de un chico de 17 años llamado Alex. A medida que se adentran en la investigación, pronto descubren que los principales sospechosos son los padres adoptivos de Alex, el señor y la señora Thompson de 34, acosados por una atmósfera de terror psicológico y elementos de fantasía oscura. Los investigadores empiezan a desvelar pistas inquietantes que apuntan a la implicación de los padres adoptivos en la desaparición de Alex. Los Thompson viven en una inquietante mansión a las afueras de la ciudad, rodeada de un denso bosque envuelto en misterio. A medida que profundizan en el pasado de la familia, la detective Johnson encuentra viejos artículos de periódicos sobre una serie de muertes inexplicables ocurridas en la misma casa décadas atrás. Circulan rumores sobre una presencia malévola que acecha entre las paredes de la mansión. El agente Ramírez experimenta pesadillas vívidas con visiones inquietantes que conectan con los Thompson y sus oscuros secretos. Mientras tanto, el experto forense Martínez descubre símbolos peculiares grabados en rincones ocultos de la casa, que insinúan una siniestra práctica ritual. Los investigadores confrontan al Sr.
y la señora Thompson con sus hallazgos, pero se encuentran con respuestas evasivas y un comportamiento cada vez más sospechoso. La tensión aumenta a medida que se ven envueltos en una red de sucesos sobrenaturales, anomalías que desafían las explicaciones convencionales. Impulsado por la determinación, pero acosado por una creciente inquietud, el detective Johnson se obsesiona con desentrañar la verdad. Se convence de que en este caso hay más de lo que parece. Una fuerza malévola que amenaza no solo sus vidas, sino también su cordura. A medida que se acercan a descubrir el horrible secreto que esconde la casa de los Thompson, extraños fenómenos se intensifican a su alrededor. Los susurros resuenan en los pasillos vacíos, mientras las sombras parecen estar vivas con intenciones maliciosas. En una confrontación culminante en el interior de la cámara prohibida de la mansión, el detective Johnson se enfrenta cara a cara con el señor y la señora Thompson y les revela su secreto más oscuro. La verdad desvela una impactante revelación sobre la verdadera identidad de Alex y las fuerzas sobrenaturales que orquestaron su desaparición. Los investigadores deben enfrentarse a sus propios miedos y recurrir a su fuerza interior para sobrevivir a esta pesadilla. Con la verdad finalmente expuesta, luchan por hacer justicia a Alex y poner fin a la malevolencia que ha asolado el hogar de los Thompson durante décadas. Sin embargo, a medida que se acercan a su objetivo, una sensación de temor persistente permanece, dejándolos atormentados por el conocimiento de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en la oscuridad. Caso número 33. Sombras de duda. El detective James Sullivan, un experimentado investigador conocido por su inquebrantable dedicación a la justicia, está desolado por el aparente asesinato de su compañero y mejor amigo, el detective Mark Johnson. El caso parece sencillo, ya que todas las pruebas apuntan a un famoso criminal llamado Víctor Ramírez como autor del crimen. Sin embargo, a medida que James se adentra en la investigación, empieza a sospechar que en este crimen hay más de lo que parece. Guiado por su instinto y su insaciable sed de verdad, James empieza a descubrir discrepancias e incoherencias en las pruebas contra Ramírez. Cuanto más descubre, más se pregunta si la muerte de Mark fue el resultado de un simple acto de violencia o si había motivos ocultos. A medida que James profundiza en el caso, descubre una red de corrupción que va mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Descubre vínculos entre políticos poderosos y personas influyentes que parecen proteger a Ramírez a toda costa. A cada paso que da para desentrañar esta conspiración, James se vuelve cada vez más paranoico y preocupado por su propia seguridad. A medida que va descubriendo las capas de engaño, James se da cuenta de que su investigación le ha llevado a chocar con aquellos que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos ocultos. Con su carrera y su vida en juego, deberá navegar por aguas traicioneras en las que la confianza escasea y el peligro acecha en cada esquina. A medida que James se acerca a la verdad sobre la muerte de Mark y desvela la vasta trama de corrupción, se encuentra dividido entre buscar justicia para su compañero caído y asegurar su propia supervivencia. ¿Tendrá lo que hay que tener para superar estos formidables obstáculos o sucumbirá a las poderosas fuerzas que trabajan contra él? En sombras de duda, el miedo se apodera de nuestro protagonista mientras desentraña una siniestra trama que va mucho más allá de una simple investigación de asesinato. A cada paso que da para desvelar la verdad, James debe enfrentarse no solo a sus propias dudas, sino también a las amenazadoras fuerzas que pretenden silenciarlo para siempre. Caso número 41. El secreto. En un pequeño y aislado pueblo atormentado por una espeluznante sensación de inquietud, una serie de horripilantes asesinatos comienzan a aterrorizar a la comunidad. Las víctimas, un grupo de estudiantes inocentes, cuyas vidas se ven repentinamente truncadas en la flor de su juventud. Mientras el miedo y la paranoia se apoderan de la ciudad, un asesino implacable emerge de las sombras, dejando tras de sí un rastro de sangre y horror. La detective María Sánchez, una experimentada investigadora con un pasado turbulento, es asignada para dirigir la investigación.
A medida que profundizan en el caso, descubren inquietantes conexiones entre las víctimas y un oscuro secreto que lleva mucho tiempo enterrado en la historia de la ciudad. Cada asesinato parece ser de naturaleza ritual, insinuando un antiguo folclore y siniestros rituales que invocan el verdadero terror. A medida que aumenta el número de cadáveres y la presión para atrapar al asesino, María se ve atrapada en una desesperada carrera contra reloj. Los habitantes del pueblo sospechan cada vez más unos de otros y se preguntan quién de ellos podría ser capaz de cometer actos tan atroces. La paranoia se extiende como un reguero de pólvora cuando empiezan a circular rumores de prácticas ocultas y fuerzas sobrenaturales. Atormentada por pesadillas y acosada por vislumbres de una presencia de otro mundo que acecha en las sombras, María se convierte en testigo involuntario de los horrores que se desarrollan a su alrededor. Su cordura empieza a resquebrajarse cuando se da cuenta de que no se trata de un asesino en serie cualquiera, sino de algo mucho más siniestro. En su búsqueda de respuestas, María descubre un antiguo mal que acecha bajo la superficie, una entidad con un hambre insaciable de caos y destrucción. En su carrera contra reloj para impedir que esta fuerza malévola se cobre más vidas, deberá enfrentarse a sus propios demonios y a sacrificios inimaginables. A cada paso que da para descubrir la verdad que se esconde tras estos macabros asesinatos, María se tambalea al borde de la locura. La línea entre la realidad y la pesadilla se difumina a medida que se sumerge de cabeza en un mundo de terror cósmico más allá de su comprensión. ¿Será capaz la detective María Sánchez de resolver el caso y poner fin al reino del terror? ¿O será víctima de la oscuridad que amenaza con consumirla a ella y a toda la ciudad? Caso número 40. El veterano en el tranquilo pueblo alejado de la ciudad, donde la bruma se aferraba a las calles como un manto oscuro, dos investigadores llegaron con la misión de esclarecer la misteriosa muerte de una mujer local. El veterano detective, Frank Thornton, era conocido por su dureza y su experiencia en resolver casos difíciles. A su lado, el joven novato, David Bennett, era un recién llegado lleno de entusiasmo y energía. Desde el momento en que pusieron un pie en el pueblo, la atmósfera se volvió más densa. Los lugareños susurraban sobre leyendas locales y antiguas historias de criaturas que deambulaban por los bosques cercanos. A pesar de las advertencias, Frank estaba decidido a desentrañar la verdad detrás de la muerte de la mujer. Las entrevistas con los residentes locales revelaron una red de secretos oscuros y relaciones complicadas. El pueblo guardaba silencio sobre los detalles del fallecimiento, y cada pista parecía conducir a callejones sin salida. Mientras Frank se sumergía en su experiencia para sortear los obstáculos, David luchaba por adaptarse a la atmósfera siniestra del lugar. Una noche, mientras exploraban el bosque en busca de evidencia, los investigadores se encontraron con un rincón del pueblo que parecía abandonado desde hacía décadas. En el centro de un claro, descubrieron un antiguo altar rodeado de velas apagadas y extraños símbolos tallados en los árboles circundantes. La leyenda local cobró vida cuando los dos hombres sintieron la presencia de algo sobrenatural. A medida que profundizaban en la investigación, los giros inesperados los llevaron a descubrir que la muerte de la mujer estaba vinculada a un antiguo ritual que invoca a una criatura del folclore local. Esta entidad, conocida como el Devorador de Almas, estaba relacionada con las leyendas más oscuras del pueblo y solo aparecía cuando se perturbaba su descanso. Frank, con su experiencia, comprendía la magnitud de la amenaza, mientras que David luchaba con el miedo y la incredulidad. Juntos, siguieron las pistas hasta llegar al clímax de la historia, donde enfrentaron a la criatura en una confrontación aterradora que desafió sus creencias más arraigadas. En el desenlace, los investigadores lograron sellar nuevamente a la criatura, pero no sin consecuencias. La experiencia dejó cicatrices en ambos, transformando al joven novato en un investigador más reflexivo y al veterano en alguien que entendía que, incluso en el mundo real, hay misterios que van más allá de la lógica y la razón. El pueblo, aunque liberado de la amenaza, quedó marcado por la presencia de los investigadores y la sombra de la criatura que acechaba en la oscuridad.
La verdad había sido revelada, pero a un precio alto, dejando a Frank y David con una comprensión más profunda de la fragilidad de la realidad y la delgada línea que separa la verdad de la leyenda. Después de sellar al devorador de almas, Frank y David regresaron al pueblo con una sensación de triunfo mezclada con la melancolía de lo que habían presenciado. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente por el pueblo, y los lugareños, aunque agradecidos, miraban a los investigadores con una mezcla de respeto y temor. La experiencia había dejado una marca indeleble en el lugar. A medida que los días pasaban, Frank y David continuaron su investigación para cerrar cualquier cabo sueltos. Se encontraron con un antiguo diario que detallaba la última vez que la criatura había sido vista en el pueblo, décadas atrás. Las entradas describían rituales oscuros y sacrificios humanos destinados a apaciguar al devorador de almas. Con cada página que leían, la conexión entre la muerte de la mujer y el renacimiento de la criatura se volvía más clara. Parecía que alguien, motivado por antiguas creencias y deseos oscuros, había intentado revivir el poder de la criatura para sus propios fines. Los investigadores se embarcaron en una carrera contra el tiempo para detener a esta persona antes de que causara más estragos en el pueblo. Las pistas los llevaron a una figura misteriosa, un anciano solitario que vivía en las afueras del pueblo. Al entrevistarlo, descubrieron que él era el último descendiente de una antigua familia que había sido desterrada del pueblo por prácticas consideradas heréticas. Este anciano, motivado por el deseo de venganza y la creencia de que el devorador de almas le otorgaría poder, había intentado resucitar a la criatura. El enfrentamiento final tuvo lugar en la oscura y desolada cabaña del anciano. A medida que los investigadores se acercaban, el ambiente se cargó de una energía oscura y siniestra. La confrontación fue intensa, con el anciano invocando poderes oscuros y desatando criaturas aberrantes para protegerse. Frank, con su experiencia, lideró el asalto, mientras que David demostró haber adquirido habilidades y valentía durante su tiempo en el pueblo. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron detener al anciano y desbaratar sus intentos de resucitar al devorador de almas. La criatura, sellada una vez más, desapareció en las sombras, llevándose consigo la oscuridad que había amenazado el pueblo. Con la paz restaurada, Frank y David se despidieron del pueblo. Aunque habían resuelto el caso, sabían que las cicatrices emocionales y las lecciones aprendidas los acompañarían para siempre. Mientras conducían lejos del pueblo, observaron el horizonte con un sentimiento de deber cumplido, pero con la comprensión de que el mal siempre acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para emerger. Final alternativo. Después de sellar al devorador de almas, el pueblo pareció recuperar su tranquilidad, pero la oscuridad continuaba acechando en las sombras. Frank y David, aunque habían resuelto el misterio, no podían quitarse la sensación de que algo malévolo aún persistía en el aire. A medida que profundizaban en la investigación para cerrar los últimos cabos sueltos, descubrieron que el anciano no actuaba solo. Había cómplices entre los lugareños, arrastrados por la desesperación y la creencia de que el poder de la criatura podría cambiar sus vidas para mejor. La conspiración se había tejido con más profundidad de lo que imaginaban, y la verdad los golpeó con fuerza. En un giro inesperado, la criatura no estaba sellada por completo. Susurros oscuros se extendieron por el pueblo, y los lugareños, influenciados por las sombras, se volvieron contra los investigadores. La tensión escaló rápidamente, y una noche, una turba enloquecida atacó la cabaña donde se refugiaban Frank y David. En medio de la oscura confusión, se desató un enfrentamiento violento. Frank, el veterano endurecido por años de experiencia, luchó valientemente para proteger a su joven compañero. Sin embargo, la turba, en su frenesí inducido por el miedo y la creencia en el poder de la criatura, resultó ser abrumadora. David, menos experimentado pero lleno de determinación, fue alcanzado por la furia de la multitud. La tragedia golpeó a Frank mientras veía impotente cómo su joven compañero caía. A pesar de sus esfuerzos desesperados, la turba, enloquecida por la creencia de que estaban luchando contra fuerzas oscuras, continuó su ataque. Al final, la oscuridad prevaleció.
Frank, herido y con el corazón destrozado, fue testigo de cómo el pueblo, ahora sumido en la locura, caía más profundamente en las garras de la criatura que creían haber sellado. El devorador de almas, liberado parcialmente, dejó una sombra permanente sobre el pueblo, consumiendo las esperanzas de aquellos que alguna vez buscaron su ayuda. La historia concluyó de manera trágica, con la muerte de David y el pueblo sumido en la oscuridad eterna. Frank, sobreviviendo a duras penas, abandonó el lugar con el peso de la culpa y la pérdida. La lección aprendida fue cruel. A veces, la lucha contra el mal puede desatar fuerzas más oscuras de las que uno puede controlar. La tragedia dejó una cicatriz imborrable en el veterano detective, quien llevó consigo el peso de aquella noche oscura